Saludos amigos de BPI TV, hacemos este contacto en vivo desde la ciudad de Caracas para traerles información referente a la crisis humanitaria, es precisamente que Fe y Alegría se pronuncia sobre ella. Vamos a escuchar declaraciones por parte de Joseba Ascanio, quien es asesor de la Junta Directiva de Fe y Alegría. Mundial. Apenas una semilla hace 65 años, encima del túnel de la planicie, en Catia. Hoy en día, lo podemos decir con toda sencillez, el mejor producto venezolano de exportación, presente muy dinámicamente en 22 países de América, 23 países de América, de Europa, de África, y comenzando su andadura en otros 5 países más de África y 3 de Asia. Este hecho social nació pequeñito, como las grandes cosas, y diría como las cosas de Dios. La clave fundamental de este hecho social de tanta fuerza señalaría 2 puntos. En primer lugar, en el proceso de su propia formación y experiencias que iba adquiriendo, el padre José María Velas entendió que todos tenemos más de bueno que de malo. Por consiguiente, todos somos convocables si nos levantan una bandera que vale la pena. En consecuencia, atrevámonos a levantar la bandera. Él levantó la bandera. Él no fue fundador de Fe y Alegría. Fundar significa escritorio, proyectos, planes, recursos. Él desencadenó a Fe y Alegría. Él invitó y la gente hizo Fe y Alegría. Esta experiencia nacida aquí en Catia se ha ido reproduciendo en cada país, donde el hombre y la mujer de cada país también tienen más de bueno que de malo y son convocables. Y cuando se les llevó la bandera, la asumieron y la siguen llevando adelante. Esta es como la intuición clave fundamental que sigue siendo válido. Por eso, en la dirección de Fe y Alegría, eso que llamamos la dirección, lo fundamental es invitar, animar y acompañar. Los 3 verbos claves de este gran movimiento hoy en día mundial. La segunda cosa que quiero no dejar de paso es la importancia en esta intuición de los medios de comunicación social. Lógicamente, con esta concepción, esto había que hacerlo de dominio público. Y entendió desde el primer momento el padre Velas la importancia de los comunicadores sociales. Por eso que nos complace que ustedes nos hayan atendido y nos acompañen en este momento de celebrar nuestros 65 años. Por eso son bienvenidos ustedes y todo lo que ustedes representan. Muchísimas gracias, padre José Vallecano. A continuación vamos a escuchar a la profesora Luisa Bernadette. Ella pertenece al Centro de Formación Padre Joaquín. Sí, muy buenos días y me encanta ver a tanta gente joven por aquí. El padre José María Vela, nuestro fundador, que ahí está su imagen, decía que Fe y Alegría no se podía casar con la desesperanza. Entonces nosotros no podemos ser una organización, un movimiento que promueva desesperanza. Al revés, nosotros siempre estamos casados con la esperanza. Y aún en esta emergencia humanitaria compleja que genera una educación compleja y en emergencia también, nosotros queremos proponerle cosas al país. No es un aniversario para regodearnos nosotros y crecer nosotros, sino que Fe y Alegría le habla al país. Lo primero es que sostener los programas educativos no puede ser algo solo de manos de los maestros. Nuestros orígenes, ya lo decía Joseba, el atrevimiento de José María, la generosidad de Abraham y Patricia que regalaron su casa para que tuviéramos la primera escuela, los estudiantes de la UCAP que acompañaban al padre Velas y todos los habitantes de esa población, de ese barrio que querían una escuela, así como en los orígenes cada quien puso lo suyo, también ahora Venezuela está necesitando que cada quien ponga lo suyo para proteger a la educación. Y por eso, en segundo lugar, la propuesta nuestra, importante de las propuestas que estamos haciendo en los 65 años, es un pacto por la educación.
Sin educación no hay ni presente ni futuro, ni para los niños ni para el país. Según datos de Provea, esta Organización de Derechos Humanos, dice que en el año 2018 hubo 1.275 planteles menos que en el año 2017. 1.275 planteles menos. Conocemos de pocas escuelas nuevas, ¿verdad? Ni privadas ni públicas. Y además las escuelas cada vez tienen menos maestros y cada vez menos niños. Escuelas reduciendo sus secciones porque no hay niños o porque no hay maestros. Entonces necesitamos un pacto social a favor de la educación. Para eso nació Fe y Alegría, para defender el derecho a la educación. Y a los 65 años, 6 décadas después, estamos promoviendo nosotros un pacto a favor de la educación. En tercer lugar, Fe y Alegría investiga, diseña, promueve, ahí hay una muestra de las publicaciones del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, y entonces después que ensaya o mientras va ensayando, pues en esas propuestas está también, para este momento de educación en emergencia, cómo se educa en contexto de emergencia, de eso va a hablar después la compañera Noel Luis Aguilar, así como también en estos tiempos necesitamos mucha resiliencia. Yo digo que hay dos tecnologías, la de tecnología de punta, que es esta, y la tecnología del sacapunta, que es la del cerebro, que es la que permite que uno pueda ir encontrando oportunidades ante cualquier adversidad. Bueno, entonces también los compañeros del IFO pues van a hablar de una propuesta concreta que ya la están ensayando de cómo poder educar en esta situación sin medios, sin conectividad tecnológica, sin internet. Bueno, aún así tenemos nosotros que ofrecer educación al país. En cuarto lugar, los centros educativos de hoy necesitan fomentar la resiliencia, que los muchachos puedan caminar en medio de la adversidad y aprender de la adversidad. Necesitan pedagogía de la ternura y pedagogía de la alegría, estaba bien puesto el nombre, ¿verdad? Fe en los demás, como decía Joseba, y alegría en lo que hacemos, que se alimenta precisamente del trabajo que hacemos. Necesita también formar ciudadanos. Los niños tienen que saber desde chiquitos que tienen derechos y tienen deberes. También este país está absolutamente huérfano de ciudadanía. Todo el mundo se traga el semáforo, todo el mundo se come las normas. Pues hoy los centros educativos tienen que formar ciudadanos y tenemos que enseñarles a aprender toda la vida. Y finalmente, si nosotros decimos que queremos proteger la educación, tenemos que proteger a los docentes también. Eso no puede ser solo una labor del maestro. Un maestro que no sepa con qué va a comer en la tarde o cómo se va a regresar porque no tiene para el pasaje, necesita ser dignificado, necesita ser reconocido. A mí me ha tocado ayudar a fundar escuelas y no importa, la podemos fundar sin local, sin sillitas, sin pizarra, pero sin maestros no. Sin maestros no hay escuela. Y por eso nuestra propuesta también de defender y proteger al maestro, porque sin maestros no hay escuela. Bueno, muchas gracias a la profesora Luisa Pernalete. Ahora escuchemos a Noel Luis Aguilar, directora del programa Escuela. Muy buenos días a todos. Pues yo le voy a compartir la propuesta de gestión en contexto de emergencia que hemos ido construyendo a lo largo de estos 2 últimos años. Y la voy a leer. Dice así: en el marco de la celebración de los 65 años de Fe y Alegría, unidos por la educación y en medio de esta dura realidad, nos disponemos a celebrar un año más compartiendo con el país lo que estamos haciendo en este contexto donde nos toca gestionar el derecho a la educación en emergencia y hacerlo desde la esperanza y el agradecimiento a tantas personas, familias, organizaciones e instituciones que han depositado en el movimiento su confianza y que le retribuimos con trabajo en una agenda de desarrollo, aún en una realidad compleja y retadora. Desde el programa Escuelas de Fe y Alegría, que agrupa la red de centros educativos a nivel nacional, constituida por 176 instituciones educativas, que atiende desde el nivel de preescolar, primaria, media general y media técnica, además de las modalidades de educación especial e indígena, ubicada en contextos de alta vulnerabilidad, urbanos y rurales. Les presentamos la propuesta de gestión educativa en
contexto de emergencia, cuyos objetivos han sido disminuir las barreras que limitan la inclusión y permanencia educativa, brindar herramientas a las escuelas para promover bienestar psicoemocional de niños, niñas y adolescentes, maestros, cuidadores y familias, mejorar los ambientes de aprendizaje, seguimiento y monitoreo a los indicadores de permanencia. Esta propuesta ha sido desarrollada en etapas. Hay una primera etapa de preparación que comenzamos con la premisa salvar vidas, desde la protección de niños a través del acceso al derecho a la educación, reconocer y monitorear la situación del país, cómo esta situación nos estaba afectando, y eso implicó levantar data, cuántos niños no iban a la escuela, cuáles eran las causas, y entrevistas con familias, con equipos directivos ampliados, y además identificar dónde eran los centros y las regiones donde estábamos perdiendo mayor personal. Crear condiciones para gestionar con creatividad e ingenio, ampliando los niveles de participación e implicación de los diferentes actores de la comunidad educativa. Este programa de educación en emergencia ha sido posible gracias a la comunidad organizada. Tener presente toda la gestión en 3 etapas: la preparación, respuesta rápida y estrategias de recuperación a largo plazo que nos permitan desarrollar capacidades y condiciones que incidan en una plena inclusión escolar. En esa etapa de implementación, nuestro énfasis estuvo en ambientes de específicamente en generar esos ambientes de aprendizaje seguros y de protección que facilitan la permanencia. Una vez que se evaluaron esas condiciones que estaban afectando la permanencia escolar, decidimos comenzar con uno de los programas más importantes que se está desarrollando a nivel nacional, que es el programa alimentario. Ya hoy, a la fecha, a marzo del 2020, 76 centros educativos tienen programa alimentario, producto de alianzas e iniciativas tanto con la comunidad y instituciones que nos están apoyando. Con ellos estamos beneficiando a 45% de la población que atendemos en Fe y Alegría. Existe un programa de vigilancia nutricional que nos permite monitorear el nivel nutricional de nuestros chicos y poder activar las alertas que nos permitan atenderlos rápidamente y buscar esas alianzas. Además de otros espacios que hemos ido creando como programas preventivos en el tema del agua, que tiene que ver con todo lo que es los protocolos de agua, higiene y salud, protocolos de prevención de violencia, sabiendo que en un contexto de emergencia nuestra población está en un alto riesgo. Y además priorizamos el plan de estudio. El plan de estudio oficial lo tuvimos que priorizar e identificar qué era lo que se enseña en un contexto de emergencia. Por lo tanto, le estamos dando mayor énfasis al eje de lectura y escritura, procesos lógicos matemáticos, valores humanos cristianos y ciudadanos, con atención en lo psicoemocional y socioemocional, incorporando estrategias de enseñanza donde se busca aprender desde todas las inteligencias. Se promueve el aprendizaje cooperativo. Organizamos los tiempos y espacios aprovechando lo máximo posible, implementando diversas modalidades de acuerdo a la capacidad instalada y las condiciones de cada centro. Brindamos oportunidades a los jóvenes que están en media general, media técnica, a través de organizaciones juveniles, y formación laboral y profesional que le permita especializarse en diferentes áreas, y para ello nos apoyamos con alianzas con el sector productivo y empresarial. El otro aspecto que estamos abordando dentro de este programa de emergencia ha sido la atención al personal, maestro y todo el personal voluntariado que nos apoya. Ante este déficit, pues los equipos directivos han tenido que incorporarse a dar clases. Hemos fusionado secciones de funciones por la baja matrícula, hemos empleado tutoriales y en las medias técnicas para todo el área específica laboral nos apoyamos con las alianzas. En programas de cuidado al cuidador
tenemos incentivos emocionales, programas que van hacia el apoyo socioemocional y espiritual, apoyo con programa alimentario, apoyo en transporte al personal y atención en salud. Se han activado las alianzas que hacen posible que estos apoyos se den y programas de formación y actualización en contexto de emergencia. Además, en esta situación hemos organizado acciones de incidencia para visibilizar la situación sociolaboral de los docentes a nivel nacional, y ustedes han sido pues testigos de ello, para pues demandar estos derechos por los cuales los docentes hoy se van del sector educativo, pues su situación socioeconómica es bastante crítica. Y para terminar nuestra propuesta, le lo decimos, y lo más importante es que todo esto ha sido posible por el compromiso de nuestro personal. Por eso, gracias a todas esas personas que entregan lo mejor de sí para que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban un servicio educativo digno, porque aún en contexto de emergencia, la educación de los pobres no puede ser una pobre educación. Y además, en el marco de la emergencia educativa, pudimos editar esta colección gracias a una alianza que tenemos con la UNICEF, y estos son materiales que orientan la gestión en contexto de emergencia. Este es como los primeros auxilios que utilizamos y que estamos implementando a nivel nacional en la red de escuelas de Fe y Alegría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Noelvis Aguilar. A continuación vamos a escuchar al profesor Rafael Peña, director del Instituto Técnico San José Obrero de Fe y Alegría. Buenos días. Mañana 7 de marzo se cumple un año de la rueda de prensa que hicimos aquí mismo para manifestar nuestra preocupación al país por lo que estaba en juego en ese momento la educación. Ya se iniciaba el abandono de los cargos docentes, el abandono escolar por las condiciones de alimentación. A la fecha, tenemos 1 año y 4 meses que hemos hecho acción pública de diferentes formas, y ustedes nos han acompañado para hacer del conocimiento de la emergencia educativa que estamos enfrentando. Y el 16 de febrero de este año, del 2020, se cumplieron 4 meses que el ministro Aristóbulo Isturi se comprometió con padres y el personal docente para atendernos, para escucharnos y dar respuestas a los planteamientos que se tenían. A mí me corresponde conversar un poco sobre las condiciones actuales del docente. Y yo quiero hacer presente en este momento un compromiso de país que ustedes también fueron testigos cuando se hizo la consulta nacional por la calidad educativa, la cual se tradujo en 10 banderas por la calidad educativa. Y era una propuesta al país de por dónde iba a caminar la educación. La tercera bandera tiene que ver con la dignificación del docente, y específicamente está señalado fortalecer el papel del maestro y maestra como actores fundamentales de la calidad educativa, mediante la reinstitucionalización de la carrera docente, el fomento de su valoración social y la garantía de una formación inicial y permanente. A mi juicio, una respuesta para ello fue la segunda Convención Colectiva Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, impulsada en la gestión del exministro Elías Jagua y firmada por el presidente Nicolás Maduro. Aquí se mejoraban muchas de las condiciones laborales y salariales del personal docente. Aquí hemos reivindicado muchísimas de las condiciones que en las anteriores contrataciones no habían estado. Lamentablemente fueron desconocidas desde el mes de agosto del 2018 por el ministro Aristóbulo cuando asumió la cartera del Ministerio de Educación. Y a nosotros nos extraña y nos desconcierta, porque el ministro es educador, fue docente de aula, trabajó en las reivindicaciones sociales durante los años 80 y él nos ha acompañado a nosotros a lo largo de varios momentos
y ha hecho puente con otros ministros para manifestar y apoyarnos en esas gestiones. Pero hoy muchos de los docentes que estamos haciendo estas acciones públicas seguimos insistiendo porque sentimos que nuestra realidad no está siendo considerada. Hoy la realidad del maestro venezolano ha llegado al extremo del deterioro por las condiciones laborales que tiene y que no escapa de la mayoría de los venezolanos. Ellas están centradas en los bajos ingresos salariales que reciben, el alto costo de los alimentos, la falta de transporte en zonas de difícil acceso, la situación del efectivo para pagar el transporte, los servicios básicos de agua en los hogares que no es diaria y que les obliga a buscar en otras zonas distantes a su hogar, la situación de cubrir gastos de medicina cuando lo requieren, la dificultad para cubrir las necesidades básicas de ropa, calzado, entre otros, ni para ellos ni para sus hijos. La dificultad de poder cubrir los gastos educativos de sus hijos por no alcanzarle el ingreso. Y mucho menos poder pensar en espacios recreativos con la familia. Por eso, la condición actual de un docente es una condición precaria. Un docente 4 que tiene más de 11 años de servicios, con una carga completa de 36 horas, gana diariamente 22.562,96 bolívares. Son 8 horas multiplicadas por 2.820,37 el costo de la hora. En pasaje, si vive más o menos cerca del colegio, gasta 20.000 bolívares diarios, usando 4 transportes. Mensualmente el sueldo de ese docente 4, con 11 años de servicio, son 451.250,20 bolívares. Y si hicimos la cuenta bien, nos damos cuenta que en pasaje gastó en el mes 400.000 bolívares. Ese es un dato que es muy alarmante. A la actualidad, efectivamente, de acuerdo a lo que estaba establecido en la convención colectiva, y ustedes conocen esta lámina porque la hemos presentado, a un docente venezolano actualmente se le debe un 280% de ajustes salariales no recibido a lo largo de este periodo, desde el 2018 hasta enero de 2020, que nos tocaba el último de acuerdo a la convención colectiva que finaliza este año. La condición actual de un docente es un docente que trabaja para vivir el día. Hoy, un docente no puede asegurar ni siquiera un bienestar personal ni familiar. Antes, los docentes podían trabajar y saber que al llegar el momento de su retirada, tendría un bienestar material, físico y espiritual. Actualmente no tenemos esa posibilidad. La condición actual de un docente es incierta. Vivimos con la esperanza de que algún día esta dura realidad que enfrentamos diariamente cambie, porque nos las pasamos el tiempo reinventando cómo darle un poquito de calidad de vida a nuestras familias. La condición actual de un docente es de enfrentamiento a una dura prueba, que solo resiste el que tiene verdaderamente vocación, porque ante una situación desmotivadora, tanto por el sistema como por la población estudiantil, que es víctima de una crisis muy dura, hay que resistir y mantenernos. La condición actual de un docente es mala, es desgastante, es triste, al no tener una proyección de futuro, porque los ingresos que recibimos no nos alcanza para el pasaje, mucho menos para comer decentemente, ni para el aseo personal, ni para cubrir los gastos de medicina o para recreación, lo cual también es muy importante para mantenernos motivados y renovar el día a día en nuestra acción educativa. La condición actual de un docente es de inconformidad, porque son muchas las funciones y exigencias que tenemos y no recibimos un salario correspondiente al trabajo que realizamos. También es cierto, ante este panorama que les he planteado, que con frecuencia nos preguntan, sabiendo esta realidad que tienen, ¿y por qué siguen entonces trabajando como docentes? Nosotros decimos, el docente que está en aula es porque ama la carrera docente,
y quiere impactar en estas generaciones para que produzcan los cambios que merecemos. Hemos tenido que reinventarnos, o como también nosotros hemos dicho aquí en Fe y Alegría, aprender a emprender para buscar otras fuentes de ingreso. El docente que sigue en aula en la actualidad es porque sabe que la educación de hoy nos pide sensibilizarnos con las carencias de nuestros estudiantes y con las propias. Por eso seguimos dando todo lo mejor de nosotros por un presente y un futuro digno. El docente de hoy se está reinventando diario para seguir educando bajo situaciones precarias que solo entiende el que ve a la educación como el único camino para transformar su realidad. El docente que sigue en aula se mantiene por amor a lo que hace, porque su identidad y el sentido de pertenencia que tenemos para con nuestra institución hace que nuestra mística y la mística de nuestros fundadores hace sostenible para nosotros vivir la pasión por la educación. Los docentes que seguimos en nuestros espacios educativos es porque tenemos hijos y queremos que ellos tengan buenos docentes. Por eso procuramos dar el mejor ejemplo para que todos tengan una educación con sentido y con propósito. Finalmente, les diría, los que estamos en Fe y Alegría, nos confiamos en las manos de Dios, sabiendo que en medio de las circunstancias adversas es donde Dios se manifiesta y nos sostiene. Para cerrar mi intervención, me gustaría decir a los entes responsables de las políticas educativas, ratificarles que los colegios de ABEC somos aliados en la educación de este país y a pesar de la emergencia educativa compleja sostenida, seguimos comprometidos con la educación, por lo que consideramos justo que se mejoren las condiciones del convenio del Ministerio con la ABEC con los beneficios que no recibimos. 2. Que se estudie con un compromiso sincero y pronto el pago de la deuda pendiente por cancelarnos a cada docente del 280% de ese ajuste salarial, que era un compromiso y que estaba establecido y no lo recibimos durante este año y medio. También le pedimos eliminar de una vez la fórmula de cálculo de ONAPRE de algunas primas que todavía se aplican. Nosotros los docentes le pedimos a estas instancias homologar los porcentajes de cálculo de las primas de jerarquía de los trabajadores de la educación, como está establecida en la administración pública. También pedimos reconocer el tabulador salarial, las diferencias en las categorías docentes y el grado y el nivel del personal administrativo y obrero, en virtud que las diferencias entre cada una es muy irrisoria, lo que hace es desvalorizar los años de servicio. Y le pediríamos también reiterar la petición que han hecho los padres y representantes, como del personal del docente, que el Ministerio incluya a los estudiantes y docentes de los colegios ABEC, principalmente los que nos encontramos en zonas de difícil acceso, los beneficios de las canaimas y las tablets. A la sociedad y al país en general, queremos decirle que nos podemos quedar sin educación. No hay condiciones mínimas para garantizar una educación digna y de calidad para nuestros estudiantes. Estas duras condiciones es un problema de toda la sociedad venezolana, no solo de nosotros los educadores. O nos hacemos cargo o no tendremos personal capacitado para llevar adelante la educación de este país. Gracias. Muchas gracias al profesor Rafael Peña, director del Instituto Técnico San José Obrero de Fe y Alegría. Ahora escuchemos a Carlos Alaña, director del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en Caracas. Buenos días. El Instituto Radiofónico Fe y Alegría nace 20 años después de la fundación de la primera escuela. ¿Ok? ¿Y qué buscaba? Buscaba justamente educar hombres y mujeres mayores de 15 años, según la Ley Orgánica de Educación, que no estuviesen escolarizados, es decir, que no hubiesen terminado ni la primaria ni la secundaria. Y para esto usaba la radio como medio de enseñanza. De ese momento, nuestro primer programa se llamaba El Maestro en Casa, justamente porque la gente en su casa aprendía, llenaba algunas guías, y los días sábados
iba a una tutoría, ¿ya?, con un maestro que es maestro voluntario, y luego digo la estadística, con un maestro, y con ese maestro reforzaba sus aprendizajes. Bueno, este esquema todavía se mantiene. El IRFA atiende anualmente a 16.000 personas, jóvenes, hombres y mujeres mayores de 15 años que no han podido terminar o bien la escuela primaria o bien su bachillerato. Y esta atención la hace en 170 centros comunitarios de aprendizaje. Es decir, hay 170 edificaciones donde una vez a la semana, generalmente los sábados, hombres y mujeres van a las tutorías presenciales. Esto lo hace con 850 voluntarios. Es decir, gente que no tiene una remuneración fija. Gente que da lo mejor de sí porque tienen más buenos que de malos, van todos los sábados eventualmente a acompañar a hombres y mujeres. Y el IRFA en ese sentido ha cambiado y son datos que llaman la atención porque cuando empezó la mayoría de las personas superaba los 35 años, hasta 60, 70. Luego eso fue disminuyendo la edad de ingreso, 25 años. Hoy día es alarmante. Hoy día, según Ley Orgánica de Educación, los sistemas de adultos pueden recibir personas a partir de los 15 años. Hoy día, más del 50% de los participantes de IRFA están entre jóvenes entre 15 y 19 años. Entre 15 y 19 años, que se supone que es edad escolar. Se supone que es edad donde los chicos y chicas deberían estar en aulas. Pues no están. Pero tampoco están en IRFA. Tampoco están en IRFA. Porque algunas estadísticas, y Noelvis la apuntaba, bueno, hay un tema de deserción de 2.400. Pero las cifras superan el millón de chicos y chicas en edad escolar que no están en sus salones. Tampoco están en el IRFA, porque hemos dicho que la matrícula anual, el sistema adulto es por semestre, la matrícula anual es algo parecido a 16.000. Es decir, que hay una cantidad importante de jóvenes que no están asistiendo a clase, ni en la escuela regular, ni en los sistemas de educación para jóvenes, adultos y adultas que avala el Ministerio de Educación. El voluntario, los 850 voluntarios que tenemos, bueno, también esto ha disminuido, se les es difícil llegar. Un voluntario que es voluntario, no recibe una remuneración económica por la labor que ejerce, difícilmente un fin de semana, bueno, que sabemos que está todo cargado, difícilmente puede asistir. Entonces, la merma del voluntariado ha disminuido muchísimo. Además que generalmente, como son los fines de semana, ya los fines de semana el desgaste físico y emocional de los que hacemos vida en Venezuela es bastante grande, ¿no? En ese sentido, hemos tomado como 3 medidas en medio de esta emergencia. Primera, iniciar un proyecto llamado Sin Salón, que no es más que un esfuerzo de atender a los participantes desde el punto de vista académico a través de redes sociales. Queremos construir nuestra propia narrativa, sin perder los encuentros presenciales. Es decir, desde el punto de vista del Ministerio de Educación, la educación de jóvenes y adultos para el caso de bachillerato y primaria no puede ser totalmente a distancia. Y eso es una realidad hoy día. Lo que está permitido por ley son los sistemas semipresenciales, pero no los totalmente a distancia, ¿ok? Sin embargo, es como una reivindicación que también hay que buscar, bueno, que se puedan aperturar los sistemas totalmente a distancia. El IRFA, en este proyecto Sin Salón,
a través de redes, quiere acompañar los procesos pedagógicos, es decir, no sustituye el encuentro personal, pero los encuentros personales cada día se van distanciando más, porque un chico toda la semana se les hace difícil ir. Bueno, entonces cada 15 días, entonces ahora mensualmente. Pero ¿qué pasa en ese interín? La propuesta sin salón quiere ser justamente la recuperación a partir de herramientas como las redes sociales a acceder de forma asincrónica a los procesos educativos. Esto pone el reto de y donde no hay señal, y donde no hay internet, y donde no hay datos, y la población que no tiene acceso a teléfonos inteligentes o a equipos tecnológicos para poder acceder, son parte de los retos que se están listando para superar. El segundo, la atención psicoafectiva. En algunos centros del Instituto Radiofónico Fe y Alegría vamos construyendo equipos voluntarios de psicólogos, psicopedagógicos, etcétera, que atiendan las carencias emocionales de estos jóvenes. Como nos ha cambiado el público, ahora básicamente tenemos chicos a partir de 15 años, bueno, vienen con toda una carga emocional, vienen con toda una carencia afectiva que el IRFA antes no atendía porque su público era más grande, ¿no? Entonces era gente que venía con más madurez afectiva, etcétera, etcétera. Ahora, con esta oleada de jóvenes que estamos recibiendo, bueno, hay que modificar y hay que hacer la atención psicoafectiva, psicoespiritual, de forma más profunda, porque esta es la población que está llegando a nuestro centro. Mujeres, y en su mayoría ya al menos con un hijo, mayores de 15 años. Y otra alerta que se va encendiendo, dada la deserción, dada la poca sostenibilidad de muchos centros, es todo el tema de educación especial. Esta población que no es menor. Día a día vamos encontrando chicos mayores de 15 años que salieron del sistema escolar porque este no contaba con las herramientas para atenderlos. Chicos con autismo, fundamentalmente la tipología de Asperger, con un autismo entre leve y moderado. Y en algunos casos, en pocos centros tenemos capacidad para atender a través del sistema Braille personas con dificultades visuales y auditivas. Entonces, todo el tema de educación especial en la modalidad de educación de adultos es un reto que se comienza a presentar, porque dentro de muchos centros regulares hay muchachos y muchachas, esos que tienen problemas de aprendizaje mayores de 15 años y sencillamente se retiran de la escuela. Bueno, ¿quién los recibe? ¿Y quién los acompaña? ¿Y quién está así como fortalecido para prepararlo? Bueno, dentro del Instituto Radiofónico es el intento que queremos hacer, ¿no? Entonces, esas son como nuestras 3 medidas que vamos construyendo para responder a un contexto cambiante. Muchas gracias. Carlos Alaña. Y para cerrar este ciclo de intervenciones, nuevamente escuchamos al padre José Balascano a propósito de un anuncio que ayer se hizo en la misa de celebración por los 65 años, el inicio del proceso de beatificación de Patricia García y Abraham Reyes. El señor cardenal tuvo la iniciativa de proponer a los obispos de Venezuela, reunidos en asamblea anual, que fuese la conferencia episcopal la que hace la petición, en vez de ser Fe y Alegría u otra instancia, de que se reconozca la santidad de Abraham y Patricia. Para Fe y Alegría son muy conocidos ellos por la generosidad con que regalaron su casa. Para ese momento en que regalaron la casa, llevaban ya 8 años de trabajo con sus manos, construyendo incluso los ladrillos o las baldosas para construir la casa, y una casa de 2 pisos pensando en el futuro de los hijos. En ese momento eran 6 los hijos y el 7º en el vientre de ella de 8 meses. En ese momento hacen el regalo de la casa. Aparte de eso, llegaron a tener 13 hijos, más además criaron a 6 hijos de crianza. Es conocido el gesto generoso
lo que no es tan conocido es la calidad de vida espiritual desde niño que descubrió Abraham gracias a su mamá, con la religiosidad del pueblo, con muy poco catecismo, con muy poco conocimiento de lo que decimos las verdades religiosas, pero con una experiencia personal, vivió una relación personal con Dios y con la Virgen, con la religión del pueblo, y mantenía este diálogo personal de profunda espiritualidad. Y lo notable en él fue el que descubrió que la verdadera manera de ser felices es colaborar con las cosas de Dios y ayudando al que necesita. Por eso este hecho generoso se convirtió en la parábola que representa a fe y alegría. Parábola, del latín parabalein, significa lanzar, como se lanza la bala o el balón, son de ese origen. La parábola nos lanza al conocimiento más profundo, difícil de conocer, pero la parábola es conocida, nos lanza ese conocimiento más difícil. Pues la experiencia personal de Abraham, que es experiencia de tanta gente de nuestro pueblo, nos lanza a descubrir esto que es la clave de fe y alegría. Por eso no solamente es admirable generosidad que se reproduce en tanta gente, sino el descubrimiento de esa verdadera felicidad. El que esto se posicione en primer lugar en fe y alegría como recurso de fortalecimiento de la identidad y espiritualidad absolutamente necesario para que fe y alegría siga siendo fe y alegría. Pero también es necesario que lo posicionemos en nuestra iglesia y lo posicionemos en nuestra Venezuela. Y también lo posicionemos en los 23 países donde está fe y alegría y en los que vaya a ir naciendo pronto. Por eso es una buena noticia en que no solamente son Abraham y Patricia, sino es tanta gente, tantos Abrahames y tantas Patricias ocultas, especialmente las mujeres. El padre Velas insistía, fe y alegría es un fenómeno fundamentalmente femenino. No es comprensible fe y alegría sin el aporte de la mujer sencilla, oculta, que hace posible el nacimiento de un fe y alegría y hace posible el mantenimiento y la fuerza de fe y alegría. Por eso, esta parábola que expresa lo que es fe y alegría, también expresa lo que es nuestro pueblo venezolano. Por eso es una buena noticia, una gran noticia en nuestra cultura y en nuestra espiritualidad de nuestro pueblo que nos enseña tanto. El Papa hace 2 años escribió un documento bien importante de que todos los cristianos estamos llamados a la santidad e insiste en la santidad de la puerta de al lado, en la casa y media de la santidad. La santidad no es cosa de curas y monjas y obispos y papas. La santidad más importante que estamos experimentando es la santidad de nuestro pueblo. Y uno puede decir, con experiencia de cura, el privilegio de tener tanta cercanía a tanta gente, tendrá sus problemas, tendrá sus pecados, tendrá sus dificultades, pero siguen escuchando a Dios en su corazón y se sienten felices en colaborar a aquellos que tienen necesidad de su colaboración. Por eso esta parábola que se haya posicionado en este momento que estamos celebrando en situaciones tan difíciles, en nuestros 65 años, es una buena noticia, que es la esperanza, que es en definitiva lo que Jesús vino a manifestarnos con su sabiduría allá en Galilea, que nos llega hasta nosotros. Y muchas gracias por acompañarnos. Le agradecemos al padre Joseba Lascano, asesor de la Junta Directiva de Fe y Alegría. Entramos en la ronda de preguntas y respuestas con Valentina Crespo de Viejo Play. Hola, buenos días. Mi pregunta específicamente va para la profesora Luisa, quien hablaba de lo que era la protección de los docentes y también la importancia de que se sigan formando ciudadanos en los centros educativos. Quisiera consultarle si pudiera especificarnos un poco más cómo considera usted que debería ser esa formación y esa protección de los docentes. Bueno, sobre la protección de los docentes, ya de alguna manera la profesora Noelvis habló de todo lo que se está haciendo para apoyar al docente, ¿verdad? También hay medicina, también hay que generarle un círculo de apoyo al personal. Hablamos también del portero, de la secretaria, porque son importantes también, ¿no? Sobre la formación del ciudadano, hay todo un trabajo que desde chiquito el niño tenga que conocer sus deberes y sus derechos. Hablamos de las 2D, ¿ah? Porque este país necesita de gente corresponsable, pues, ¿no? Y eso se forma desde la educación inicial, ¿no? Tú tienes derechos y tienes deberes también, ¿no? Entonces hay un montón de
estrategias para que conozcan esos derechos y que conozcan esos deberes también, ¿no? Y llegamos hasta a las madres. Pues yo personalmente trabajo en un programa de madres promotoras de paz en donde esa es una de las cosas que hacemos. Tú tienes derecho a vivir en paz, pero tú tienes también el deber de ser madrina, de ser madre de otros. Con el tema de los niños dejados atrás, imagínense ustedes, bueno, ya de por sí todos los venezolanos somos huérfanos de protección, pero ¿qué tal los niños cuyo papá o mamá o los dos se han ido? Entonces, bueno, también ir generando ese espíritu de solidaridad para con el otro. Eso yo creo que es uno de los pilares importantes de nuestro proyecto educativo. De hecho, la línea de convivencia y ciudadanía es una de las líneas del proyecto educativo. No es a ver si queda tiempo. No, es que esto es parte sustancial del proyecto educativo y creemos que tiene que ser parte sustancial de cualquier centro educativo del país. Quería consultarles sobre los niños dejados atrás, cómo están siendo atendidos también en las distintas escuelas de Radio Fe y Alegría. Bueno, digamos que hay un programa... Estamos actualizando las cifras, ¿no? 7.450. No, aquí, te tienes que sentar aquí. El año escolar pasado... sentadito. ¿Aquí? Nosotros el año pasado cerramos casi con 9.000 niños dejados atrás. Para el inicio del año escolar tenemos a la fecha de enero contabilizados 7.400. Ya los tenemos. Estos son la cantidad de niños, 7.450 para estos niños que se ha desarrollado. Primero, levantar la data, saber en qué situación se encuentran esos niños y bajo el cuidado de qué personas han quedado esos niños, niñas y adolescentes. Una vez que se ha identificado la situación de esos niños, se desarrollan programas de atención en las escuelas. Una de los énfasis que estamos trabajando, sobre todo el mayor número lo tenemos en el interior del país, se trabaja todo lo que es el desapego, porque es lo que más le ha afectado a los chicos, cómo manejar el desapego de madre, padre. Trabajamos lo socioemocional y además hay un acompañamiento permanente del equipo de directivo y docente específicamente para esos niños. Es a los niños que más se les focaliza los hábitos alimenticios, hábitos de aseo personal y se establece una relación con la persona que se ha quedado al cuidado de esos niños. Es decir, en el sistema de monitoreo que hemos implementado en Fe y Alegría a partir de este contexto de emergencia, se tiene focalizado y se va mirando pues cuál es el progreso que van teniendo estos niños una vez dejados en estas circunstancias. Permíteme agregar algo más en relación a los niños dejados atrás, ¿no? Un niño dejado atrás, que no es un niño abandonado, hay una diferencia entre niño abandonado y niño dejado atrás, puede tener algunas de estas tres reacciones. Uno, se desmotiva, o sea, un niño que necesita a su papá o su mamá o los dos. Dos, se puede deprimir, o sea, la depresión es una enfermedad. Y tres, se puede poner agresivo. Bien, amigos de BPI TV, escuchaban declaraciones por parte de directivos y asimismo quienes forman parte de la Fundación Fe y Alegría, que está ubicada en la ciudad de Caracas y en el interior del país, y así como en otras naciones. Estos conversaban referente a la crisis que afronta el sector educativo y cómo ha impactado no solamente a los niños, a los jóvenes, sino también a los docentes y aquellos voluntarios que forman parte de Fe y Alegría. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.